Muchachones, aunque la escalera ya no existe, básicamente esto era lo que es el segundo piso y bueno, está un poquito alto, me da un poquito de miedo, pero vale la pena recorrer de esta manera para conocer un poquito más de cultura, un poquito más de la historia. Ahora imagínense por acá la época colonial, esas mujeres con los vestidos gigantes, los hombres con trajes, pasando de piso en piso como parte de la realeza. Qué interesante está esto. Muchachos, el día de hoy vamos a recorrer un lugar misterioso, interesante, lleno de mitos, de historias. Es un lugar que, a pesar de que tiene más de 500 años, es muy poco conocido acá en República Dominicana. Así que póngase bien cómodo en casita, usted que me está mirando, porque el día de hoy vamos a recorrer juntos este maravilloso lugar que es conocido como las ruinas de Ngombe. El día de hoy me encuentro en Santo Domingo, República Dominicana, exactamente en Santo Domingo Oeste, en la comunidad de Ngombe. Me hemos aventurado para acá para grabarle un buen documental, un video bien interesante que tenía rato con ganas de grabarle y bueno, ya estamos acá, pero es más sorprendente en persona de lo que yo llegué a ver en internet. Pero antes de seguir mostrándole, hablemos un poquito más de la historia para que entiendan qué es este lugar y el por qué yo estoy acá. Hace más de 500 años que comenzó la conquista, los colonizadores se fueron acentuando en varios lugares específicos acá en República Dominicana para empezar a montar fábricas, a empezar a hacer sus hogares, y este lugar donde estoy el día de hoy es uno de esos. Este lugar exactamente era una casa real o una casona real, que también se le dice o se le decía de esa manera. Era reconocida porque sus esclavos indios y africanos trabajaban con el comercio de la caña de azúcar. En pocas palabras, los esclavos se dedicaban a este tipo de productividad. Y bueno, mientras la realeza o la familia que vivía acá se echaba airecito, los esclavos estaban allá afuera llevando un poquito o bastante calor. Y a pesar de que ha pasado más de 500 años, esta casona se ha mantenido no al 100% bien como estaba cuando se fundó, pero sí el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura llegaron a un acuerdo para mantener este lugar como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio de República Dominicana. Y pueden ver que aunque las escaleras ya no existen, esta casa era una casa de 2 pisos donde vivió gente muy pero muy importante. Y aunque pueden ver que las escaleras ya no están, aquí estoy yo para hacer esta aventura un poquito más divertida e interesante, y voy a tratar de subir al segundo piso, que ya no existe, pero haré todo lo posible para ver cómo se ve desde las alturas. Lo único que hay aquí arriba son estas frutitas que honestamente no sé qué son. No sé si se comen, no sé si en realidad son venenosas, pero quizá ustedes que estén viendo este video puedan ver o puedan saber qué es esto. Muchachones, aunque la escalera ya no existe, básicamente esto era lo que es el segundo piso y bueno, está un poquito alto, me da un poquito de miedo, pero vale la pena recorrer de esta manera para conocer un poquito más de cultura, un poquito más de la historia. Ahora imagínense por acá la época colonial, esas mujeres con los vestidos gigantes, los hombres con trajes, pasando de piso en piso como parte de la realeza. Qué interesante está esto. Yo quiero que vean este lugar, que no sé exactamente qué es. Está bien oscuro, huele bastante a humedad. Y parece ser que esto era como un baño principal de esta casona. Y por aquí la realeza hacía su caca y sus orines reales. Un dato interesante es que Ngombe en lengua africana significa bueyes o ganado, nombre que le pusieron
los mismos esclavos africanos que trabajaron acá por bastante tiempo. Acá en Ngombe hay 4 lugares sumamente reconocidos e importantes, que son la casona, la capilla, el trapiche y el galpón. Ya vimos la casona, ahora vamos a ver el galpón. Esto que ven acá es el galpón, que en lo particular a mí me parece la zona más triste de todas, porque en este espacio, que no sé de cuántos metros, convivían los esclavos africanos e indígenas, y me imagino que tipo un cuartel militar donde todos ellos tenían que compartir hamacas o posiblemente dormían en el piso, porque para nadie es un secreto que no tenían las comodidades que tenía la realeza en ese momento, y pasaron muchísimos años para que lo pudieran tener. Y en esta área llamada el galpón, durante muchísimos años, muchísimas décadas, los indígenas y los africanos aprendieron a convivir y a crear una nueva comunidad, y así poco a poco la raza o las combinaciones genéticas empezaron a crecer de manera pero muy considerable. Para nadie es un secreto que los europeos, cuando vinieron a esta tierra, quisieron adoctrinar religiosamente a los indios y también a los africanos. Según la historia, según lo que se ve, según lo que se cuenta y según lo que se sabe. Me dieron la oportunidad de entrar a la capilla y pueden ver que la arquitectura es básica, pero al mismo tiempo una arquitectura súper bonita, de una media cúpula que pueden ver allá arriba, y el techo es de madera. Por razones lógicas, esta madera y esta cúpula no está tal cual como estaba hace 500 años. Y otro dato curioso es que la capilla de Ngombe es la única infraestructura de acá que se le ha dado mantenimiento para que se le siga dando uso, y cada domingo hay misa. Bueno, hoy es domingo y podemos ver que acaban de salir las personas de su misa religiosa como cada domingo. Muchachones, miren este arbolote, miren el grosor de su tronco. Y se ve que este árbol es uno de los más viejos de este lugar. Bueno, no soy experto en arbología, aunque la palabra ni siquiera existe, pero parece que este árbol puede tener más de unos 50 o inclusive hasta 100 añitos. Otro dato curioso es que este lugar hace años fue declarado un área protegida por el expresidente Joaquín Balaguer, y a su vez fue declarado un patrimonio nacional por su cultura, por su riqueza, por su historia, por su arquitectura y también por ser parte emblemática de República Dominicana. Y lamentablemente muchísimos dominicanos ni siquiera saben que este lugar existe. Nos encontramos en la parte conocida como el trapiche, donde los esclavos trabajaban la caña de azúcar. Bueno, al parecer es el área menos cuidada de este lugar, porque pueden ver que parece que nadie pasa por acá. Pero acá estaba la madera, estaba la infraestructura, estaban los trapiches, estaba la caña de azúcar. Pero como parte de la historia, hay lugares, hay momentos, situaciones y personas que van quedando en el olvido, así como está quedando esta área de Ngombe. Otro dato súper interesante es que en el 2002 la UNESCO declaró Ngombe como un patrimonio nacional, y así le dio la oportunidad de que este lugar fuese preservado y más cuidado por los mismos dominicanos, para impulsar un poquito más el turismo, aunque por lo que estamos viendo son pocas las personas que conocen y vienen a este sitio. Muchachones, miren esto que acabo de encontrar. Encontramos el famosísimo el río de Jaina, que es uno de los ríos más populares y más conocidos acá en República Dominicana. Básicamente Ngombe hace frontera con este río bien popular. Este río es tan grande y tan poderoso que termina desembocando en el mismísimo mar Caribe. Es interesante que personas dicen se van navegando de aquel lado o inclusive desde aquel, y en sus barquitos pesqueros o en sus lanchitas terminan llegando al mismísimo mar Caribe. Y aunque este lugar no es muy conocido, muchísimas personas lo usan para hacer fotos de bodas, de 15 años, inclusive uno que otro cumpleaños pequeño para compartir en familia, así como están estas personas acá. Muchachones, hasta acá llegó el video de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo.
Y bueno, si es la primera vez que ves un video mío, suscríbete, activa las notificaciones y mientras subo un nuevo videazo, ve viendo los videos que tengo ya disponibles en este canal. Nuevamente muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en un próximo video y así que bye bye, hasta la próxima.